Los miércoles, el doctor en Derecho, Porfirio Ramírez, nos acompaña en el programa con temas que nos ayudan a enriquecer nuestra cultura en materia de leyes. Porfirio, bienvenido. Hola, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguimos hablando de repente de cuando se presentan problemas en las parejas, llega un proceso de separación y un concepto compensación. ¿Qué es esto? Compensación. Para aquellas mujeres, sobre todo mujeres, porque con esta ya igualdad de género también puede aplicar para varones, pero aquellas mujeres, Juan Carlos, que se casaron por separación de bienes, es decir, no por sociedad conyugal o como lo conocemos coloquialmente, lo que llamamos bienes mancomunados, aquellas mujeres que se casan por separación de bienes o las concubinas, Juan Carlos, que es la concubina la que vive con un varón, hacen vida en común, pero no tienen un documento como tal, como que es un contrato de matrimonio. Aquellas personas que están pasando por una situación de separación y que pues, se dedicaron al hogar, preponderantemente al cuidado de los hijos, al hogar, y mientras el varón realizó una vida económica y profesional activa, ¿qué pasa ahí, Juan Carlos? Pues que hay un desequilibrio en virtud del cual pues el varón en lo que hizo un capital, la mujer se dedicó al A la hogar familia. y que también al final abonó precisamente para que eso incrementara y que hubiera una forma, pues sí, decorosa de vivir, porque es bien importante la labor que hacen las mujeres, muchas todavía en el hogar, y eso la ley lo que hace es equilibrar. Es decir, no es una sanción para el cónyuge que se divorcia o se separa, es un equilibrio para efecto de que esta mujer pues también pueda tener una compensación. Y la ley marca que hasta el 50% de los bienes que se adquirieron dentro del concubinato matrimonio. Normalmente, Juan Carlos, cuando te casas por sociedad conyugal, es 50 y 50, eso es lo que marca la ley. Obviamente no entran bienes que sean por donación o por herencia, pero la ley dice, si nos separamos, 50 y 50 por como una sociedad conyugal, independientemente quién haya generado los bienes. En este caso, al momento en que la mujer deja de vivir en concubinatos o hay un divorcio, la ley lo que busca es eso, insisto, no es sancionar al cónyuge, es buscar un equilibrio reparador para la mujer, que es la que estuvo al margen de hacer una vida económica y siempre estuvo al cuidado del hogar y de los hijos. Yo también insisto que opera también para el hombre, ¿no? Ya en la actualidad hay mujeres que a lo mejor pueden estar trabajando y hay hombres que se quedan en casa haciendo esas actividades. Entonces, estos criterios, Juan Carlos, han venido revolucionando. Digo, ya es algo que opera en todo el país por jurisprudencia, por ley, por ya reformas a las leyes, pero va inclusive más allá. Quería también mencionar, ¿por qué hablo? Del equilibrio que debe haber ya, del reconocimiento que tiene la mujer, la concubina, aquella que no se pudo casar, pero tiene hijos o vive en unión con un varón y hacen una vida de común matrimonio. Hay un criterio que acaba de salir también, que quiero compartir, donde aquella persona, vamos a pensar, y me refiero a un varón que llega a fallecer, los derechos laborales que tiene, imagínate, va a poner un ejemplo, que está casado y no se divorció, pero sigue casado y dejó niños. Pero por otro lado, se junta con otra persona, con otra mujer, y también hay niños. Entonces ahí es donde la Suprema Corte muy proactiva dice, ¿a quién le doy los derechos laborales del difunto? Así literal dice, del difunto. O sea, la pensión, ¿no? La pensión, exacto, todos los derechos que emanan exactamente y la pensión. La Corte acaba de determinar que cuando hay supuestos así, donde no se divorció y hay una concubina, que se van a distribuir proporcionalmente. O sea, de ese tamaño ha crecido los criterios, porque antes podía decir la ley, Proporcionalmente en función del número de niños. de niños En el matrimonio hubo un niño, pero en el concubinato hubo hubo tres tres. O exactamente, sea, y en función de todo, ¿no? De general. Pero acá suele pasar, Juan Carlos, se separan, no se divorcian. sí, claro. En teoría, por ley, la que tendría que tener esos derechos laborales que deja el difunto, tendría que ser la esposa y no la concubina. Y vamos a pensar que la concubina, aunque no haya hijos, pero la Corte en una jurisprudencia acaba de determinar que se va a determinar a partes proporcionales. Es decir, reconoce a la cónyuge y a la concubina. Esto es muy proactivo. Pues, insisto, hay muchas mujeres que están pasando esa situación, Juan Carlos. Antes de concluir nuestra charla, me dices que tienes un mensaje que quieres enviar esta mañana. Sí, pues mira, a nuestro director de nuestras oficinas del Grupo Jurídico Empresarial, gran amigo y gran abogado, mi compadre, el licenciado Luis Antonio Paredes Fosado, que tú lo conoces. Él se dedica, aparte de la abogacía, también a aspectos de ganadería. Tiene un rancho en Jicotepec de Juárez que se llama San Juan. Ahí, en ese rancho, él lo que hace ya es buscar este nuevo negocio que para él desde toda la vida lo ha llevado, pero bueno, lo felicito porque apenas hubo una participación en el 34
exposición, 34ª exposición nacional de Angus, es decir, esa carne fina. Ganado Angus. Ganado Angus, exactamente. Desconozco mucho el tema, pero él me platicó. Hubo esa exposición nacional en Saltillo, Coahuila, imagínate, Juan Carlos. Hasta Saltillo, Coahuila fue por parte de su ganadería, de su rancho, y obtuvo el campeonato de becerra menor Angus Roja. Obtuvo el campeonato de becerra menor Angus Roja, y es la primera ganadería poblana, me comenta, que obtiene un campeonato en esta raza y sobre todo allá por la parte norte del país. Entonces, qué interesante, porque son cosas buenas que pasan en Puebla que vale la pena conocer. Algún día ya nos invitará Luis Antonio a conocer su rancho, hacer algún reportaje, y entonces es ganado de campeonato y que seguramente pues eso significa que la carne que él está haciendo ahora puede ir incluso a exportación. Exactamente, sí me platicó que llegó y esta becerra Angus, que esta la querían hasta comprar, pero inteligente dijo, no, no es el momento, vamos a seguir procreando Claro, para que siga creciendo el negocio. Y lo felicito porque aparte de ser un buen abogado, un buen ser humano, un hombre de trabajo, también un buen empresario en este ramo. Un abrazo, abogado Luis Antonio Paredes, le mando un abrazo. También siempre mi agradecimiento cuando nos ayuda con algunos temas. Estimado Porfirio, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Gusto saludarte. Buen día.